Para mí es un placer eh, tenerte, Fede, dentro de este espacio que dentro de la universidad se llama Team Teaching, pero cuando lo comenzamos a diseñar, tiene la mirada de ser un espacio de encuentro en relación a nuestra profesión, a las relaciones públicas, en donde nos vas a compartir algunas ideas, algunos enfoques, lineamientos y demás que has ido pensando y preparando. Y luego lo transformaremos en un espacio de conversatorio para ir Ujú. delineando algunos intercambios de, de miradas y preguntas y respuestas. Para quienes no lo conocen a Federico, bueno, es experto en relaciones públicas. Eh, ¿Cómo serías socio de Smart PR? Sí, socio director de Exacto. Smart PR que acaba de estrenarse este mes. Bien, exacto. Lo hemos seguido por redes sociales al lanzamiento de la nueva consultora. Es docente de, bueno, una serie de instituciones universitarias en Argentina y en el exterior, y docente de nuestra maestría en Administración de Negocios de siglo XXI. He sido alumno de Federico en la maestría, por lo tanto, bueno, ya desde hace ya algunos años lo conozco, y para mí como director de la carrera es un placer poder contar con su participación en este espacio y poder compartir este espacio con el equipo docente y con nuestros alumnos de la licenciatura en Relaciones Públicas y en la tecnicatura en Dirección de Protocolo, que también se han sumado, y también algunos compañeros de dirección de carrera de otras carreras, como Jaime, por ejemplo. Así que bueno, para mí un placer. Fede, Vale, todo gracias. tuyo. Muchas gracias, Alejandro, por la invitación. Yo debo decir que hace muchísimos años que soy docente en la Escuela de Negocios de la universidad, y él es la primera, mira, es increíble. Bueno, con Roberto hemos estado compartiendo eh, eh, y es la primera vez que me invitan a la carrera de Relaciones Públicas, porque siempre he estado en el máster, como vos bien me dijiste, en el MBA, en la especialización en marketing, desde hace ya 2 años en una excelente propuesta que es el máster en inteligencia de negocios, pero nunca había estado en la carrera, así que bienvenida a la invitación. Y yo lo que preparé es, hablando con Alejandro la vez pasada, hicimos un Zoom que duró un montón y hablamos de un montón de cosas interesantísimas. Y ahí surgió esta idea de plantear dos charlas. La primera, más orientada hacia el mundo exterior de la organización, a la tarea quizás más común de las relaciones públicas, que no es nuestra vinculación con los stakeholders fuera de la organización, y la segunda más orientada a la organización hacia adentro, ¿no? Y pensando un poco en todos, en los desafíos del entorno que tenemos hoy. Entonces, la primera parte de la charla va a rondar un poco en cuanto a las personas y su relación con los medios de información. Me parece que de todo lo que está pasando en el entorno, este es el primer gran impacto en nuestra profesión, ¿no? Nosotros no somos comunicadores, somos relacionistas públicos, pero claramente la comunicación es nuestra herramienta principal para comunicarnos y relacionarnos con esos públicos, ¿no? Entonces, toda modificación entre la relación que una persona hace con los medios de información claramente afecta a nuestra tarea. Y lo primero que uno podría llegar a decir es, en este año y medio, pensamos todos que iba a ser medio año, después que iba a ser uno, y ahora ya es un año y medio, y debo decirles que va a durar 2 años, esperemos, no, porque digo que no dure más, de pandemia y de grandes cambios, porque la pandemia en realidad lo que viene a hacer es un catalizador de un cambio de época, ¿no? Creo que el siglo XXI nos encuentra en un gran cambio de época a toda la humanidad, y la pandemia lo que hizo fue catalizar algunos cambios y hacerlos más rápidos, más brutales, sin tanto protocolo, digamos, de cambio. Y lo que generó es una gran incertidumbre. Entonces, hoy lo que vemos es que el hombre y la mujer del siglo XXI son personas que tienen un grado de incertidumbre muy grande, que lo que ven es una enorme desconexión entre los gobiernos, ¿no?
justamente los organismos multilaterales que fueron creados después de la Segunda Guerra Mundial tenían como objetivo una situación como esta, ¿no? En algún punto, es decir, coordinar a los gobiernos ante crisis económicas, crisis sociales, crisis políticas y crisis de salud, y no funcionaron. Entonces también eso genera una incertidumbre mayor. Entonces, lo que hemos visto en este año y medio es que cada país, cada región, incluso cada gobierno provincial, toman medidas y comunican de manera diferente, sin coordinarse. Entonces, la primera cuestión es, nosotros como audiencias estamos percibiendo agendas, posiciones, acciones y estilos comunicacionales diferentes, y todo eso genera mayor confusión. Entonces, hay una vieja teoría de la comunicación que seguramente muchos de ustedes, los que son estudiantes, la han visto en la facultad, que es la teoría de la necesidad psicológica de orientación. Corresponde a todas las teorías de la Mass Communication Research norteamericana. Esta teoría lo que dice es algo muy sencillo. En tiempos de alta incertidumbre, las personas que conforman la opinión pública necesitan mayor orientación, lo cual es bastante obvio. Ahora bien, la segunda cuestión que marca esta teoría es que cuando nosotros estamos en estas situaciones de crisis, recurrimos mucho más a la consulta de los medios de información. Es decir, uno podría decir, los medios de información son mucho más influyentes en la gente, tienen mayor influencia en lo que nosotros percibimos del mundo, cuanto más incertidumbre hay. Entonces, estamos ahora justamente en uno de esos momentos donde esa necesidad de orientación hace que nosotros consumamos mayor información. Y en un momento donde los medios ya no son lo que eran, sino que enseguida lo vamos a ver, sino que hoy son básicamente medios digitales. ¿Qué es lo que se necesita en ese momento, en un momento como el actual? Bueno, valores como seguridad, control, coherencia, credibilidad de las fuentes. Y ahí aparece un nuevo fenómeno que no lo teníamos hasta ahora tan marcado, que es el fenómeno de la desinformación o lo que se llama comúnmente fake news. Es decir, en un momento en el cual nosotros necesitamos mayor información, porque estamos perdidos, porque necesitamos orientación, nos encontramos con un entorno plagado de noticias falsas. Eso para mí es otro aspecto que distorsiona notablemente nuestra labor tradicional, ¿no? Tenemos que ahora lidiar con desinformación, pero desinformación de un volumen que nunca habíamos pensado. Es decir, siempre hubo desinformación, siempre hubo noticias falsas circulando, pero nunca con el volumen y la rapidez como las que circulan hoy en día. Segunda cuestión que me parece, o tercera o cuarta, no sé cuál es, la cuarta. El problema de la selección, o sea, de información. Nosotros estamos en un momento, a mí me gustó mucho un término que se acuñó mucho el año pasado, se usó mucho el año pasado, que es infodemia, ¿no? La idea de pensar en una pandemia informativa, es decir, ¿no? Tenemos tanta información, ¿no? Ya estamos medio cansados con el término de Big Data, que en el fondo quiere decir mucha información, ¿no? Digamos, ustedes saben que a los marketineros y a los comunicadores a veces les encanta, les fascinan las palabras en inglés. Pero bueno, básicamente la sobreinformación que tenemos, esta infodemia, nos trae un problema de selección. ¿Cómo hago yo para seleccionar la información? Bueno, las plataformas digitales nos lo solucionan de una manera que aparentemente es inocua y es muy buena, que es el bot, que es el algoritmo matemático. Entonces uno dice, bueno, qué bueno, me meto en Netflix, quiero ver una película hoy a la noche, Netflix no me hace ver todo el catálogo, me selecciona para mí algunas películas. Al principio uno puede decir, bueno, Fede, está buenísimo, lo mismo hace Google cuando busco información, lo mismo hace Facebook cuando busco información, lo mismo hace Spotify cuando busco una buena canción. Uno dice, está buenísimo, sí, pero eso tiene un problema que a veces no lo vemos, que es el problema de la microsegmentación. Es decir, estos propios algoritmos matemáticos lo que hacen es que nosotros recibamos
cada vez más información igual. Es decir, si vos, para poner un ejemplo concreto, si vos le dijiste a Spotify que te gusta el funky y nunca elegiste el tango, por supuesto, jamás te va a ofrecer una música de tango. Y posiblemente te pierdas a Piazzolla para el resto de tu vida, lo cual sería tremendo. Pero de pronto, pues decir, no, pero está bueno, claro, con la música uno podría decir, bueno, generamos micro segmentos en la sociedad, cada uno fanático de un tipo de música. No pasaría nada. El problema es cuando esto sucede con la información. ¿Por qué? Porque nos empezamos a sesgar, empezamos a ser personas con una mente estrecha, que recibimos siempre la misma información. Entonces, en un territorio que hoy es líquido, que es mezcla de pseudoambiente digital y urbano, los bots empiezan a tener una preponderancia notable en nuestras vidas. Fíjense, puse esa imagen porque hoy tomamos un auto, vamos a, supónganse ustedes, Córdoba, Villa Carlos Paz, y vas siempre a Villa Carlos Paz. No necesitas que te dirija ninguna aplicación, pero la pones igual. Porque si no, porque seguro me va a decir si el camino está y busco una alternativa. Entonces, imagínate cuando vas a un lugar que no fuiste nunca, es decir, nos dejamos llevar por estas aplicaciones. Es decir, nuestro mundo empieza a estar mediado por aplicaciones y algoritmos matemáticos. Y claro, nuestra profesión cambia totalmente. Hoy un relacionista público, ¿no? La vez pasada, uno de mis hijos, yo tengo muchos hijos, y está bueno porque entonces tengo ejemplos para todas las charlas que doy. Siempre alguno me sirve de ejemplo. Tengo uno que es experto en marketing digital. Y hace un par de años atrás me decía, papá, ¿sabes cuál es tu problema? Vos no sabés pensar como un robot. Yo le digo, bueno, adiós, gracias. Me dice, no, pero entonces no vas a entender nunca cómo funcionan las plataformas y cómo funciona hoy la circulación de información. Porque hoy la circulación de información está basada en algoritmos matemáticos que piensan de una manera diferente. Entonces, hoy, por ejemplo, si ustedes tienen que hacer reputación de una compañía, como hacíamos nosotros hace 20 años atrás, tenemos que empezar a pensar en algoritmos matemáticos, porque gran parte de la reputación de una compañía pasa por las plataformas digitales. Por lo tanto, tenemos que repensar nuestra manera de comunicarnos con los públicos a través de estas plataformas. Y posiblemente, algo que seguramente ustedes ya saben, porque muchos de ustedes son muy jóvenes, van a tener que utilizar hashtags, van a tener que utilizar palabras claves, van a tener que usar un montón de cosas que cuando nosotros escribíamos una gacetilla o una información hace 20 años atrás, no pensábamos así. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer que un algoritmo matemático lea mi texto de una determinada manera. ¿Ven? Ahí ya tenemos un primer gran cambio en nuestra profesión, que cambia nuestra manera de trabajar el día a día. Segunda cuestión importante, decíamos, estos algoritmos matemáticos lo que hacen es fragmentar las audiencias, porque las audiencias toman información diferenciada, cada una se va alimentando de un tipo de información, y entonces lo que se provoca son muchos grupos sociales, pequeños grupos sociales. Y esta frase que es se la escuché alguna vez a Facundo Manes, no sé si es de él, en una conferencia decía, para el ser humano es más importante pertenecer a un grupo que la verdad. Esto para mí es una de las claves del siglo XXI. Es decir, en este mundo, decíamos, fíjense en lo que decíamos anteriormente, decía, un territorio líquido, un territorio que pasa, donde no tenemos puntos de referencia, donde la territorialidad, que es una de las cuestiones más básicas del ser humano, se pierde porque no tenemos dónde afincarnos. Entonces, de alguna manera, en ese mundo tan cambiante, necesitamos un grupo de pertenencia para que ese grupo nos dé ciertos valores, nos dé cierta seguridad, nos dé cierta orientación, que es lo que yo decía al principio. Entonces, para nosotros hoy es más importante pertenecer a un grupo que la verdad. Yo estoy seguro que muchas de las personas que pertenecen al grupo de los terraplanistas, en realidad lo que están contentos es que pertenecen a un grupo que es único, que les da cierto marco de referencia, que les da ciertos valores, que les permite ser diferentes a los demás y posiblemente se sientan muy a gusto, ¿no?
Ahora, en realidad no les importa si la Tierra es plana o no es plana. Y no importa si eso tiene un asidero científico o no lo tiene. Lo importante es que yo pertenezco a un grupo, ¿no? Entonces, esto es interesante porque la evidencia científica pasa a ser soslayada por la pertenencia a un grupo, por la creencia de ese grupo, ¿no? Ya no me importa la evidencia científica, sino me importa que en el grupo que yo estoy nosotros creemos que, no sé, que el COVID fue una creación de Bill Gates, qué sé yo, ¿eh? Y todos los que creemos eso somos geniales. Y está muy bien, ¿no? Es lo que pasa. Pero voy a decir, entonces, ¿cómo hago yo para transmitir una campaña en la cual la gente se vaya a vacunar? En un mundo donde voy a encontrar un montón de grupos sociales con creencias diferentes, en las cuales el pensamiento pasa a ser más un pensamiento mágico, un pensamiento de creencias, que un pensamiento de evidencias científicas. Esto claramente, fíjense, Estados Unidos de Norteamérica, el país que tiene no una vacuna, tiene más de una vacuna, por lo menos 3 grandes vacunas, ¿no? Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson, no puede superar el 50% de la población vacunada porque hay cientos de pequeños grupos sociales dentro de Estados Unidos que no se quieren vacunar. Y las razones que dan no son las mismas, son diversas, porque cada uno de esos grupos se alimenta de su propia información y refuerza una manera diferente de entender el tema de la vacuna. Entonces, es un problema serio, ¿no? Es un problema que altera totalmente nuestra manera de trabajar. Además, ese discurso comienza a ser haciéndose bandera, arma. Entonces, una manera de reafirmar, y esto es muy antiguo, una manera de reafirmar nuestro grupo es buscando un enemigo, ¿no? Entonces, ese enemigo cristaliza la opinión en el grupo, fortalece al grupo, y en el fondo para el grupo implica un contenido positivo, ¿no? Somos todos miembros de este grupo que está en contra de los otros grupos. Por lo tanto, somos más fuertes y de alguna manera tenemos una mayor fidelidad entre los miembros. Entonces, también esto permite a veces liberar un sentimiento de inferioridad, de injusticia, ¿no? La venganza funciona muchas veces como una especie de catarsis, aunque sea simplemente simbólica, ¿no? Estamos hablando acá de un enemigo simbólico, pero que de alguna manera genera que ese grupo al que yo pertenezco tenga estas características. Y en algún punto esto hace que sea cada vez más difícil en este siglo XXI llegar a un consenso mayoritario, porque cada uno de estos grupos, de alguna manera fragmentados, tiene intereses que a la luz de cada uno de estos grupos son irreductibles, ¿no? Son diferencias irreductibles. Entonces, se hace mucho más difícil hoy pensar en una sociedad de consenso general como era la del siglo XX, ¿no? Entonces decía, otra de las características que tenemos es que estos mismos grupos sociales consumen información de manera digital. Sí, algunos van a decir, no, pero todavía existen los diarios en papel, La Voz del Interior sigue en papel, La Nación también. Fíjense, hace un mes atrás, creo más o menos, un mes y medio atrás, La Nación hizo un cambio que en el siglo XX hubiera dado para hablar quizás un mes entero. Dejó por primera vez en su historia el tamaño sábana para pasar a un tamaño de diario diferente. En los sábados y domingos todavía seguía siendo sábana y pasó al tamaño de berlinés, que es el que tienen los diarios alemanes. En el siglo XX eso hubiera sido un cambio increíble, hubiera toda la opinión pública. Bueno, la mayoría de ustedes ni se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque la mayoría de ustedes no leen el diario en papel y por lo tanto, en realidad, ni sabían que seguía. Es más, yo le pregunto a veces a los chicos más jóvenes y a veces ni saben que el diario sigue existiendo en papel. Es más, ya no tenemos la concepción de un diario como la que teníamos antes, como el despliegue de una teoría de lo que debería ser
un lector informado, que en el fondo eso era un diario. ¿Por qué? Porque la comunicación, la información, hoy la recibimos fragmentada. 4 datos que me parecen contundentes para entender este momento de la humanidad. El primero es que somos todos urbanos, ¿no? Es decir, fíjense que ese es el tamaño, esa cifra es global, con lo cual si yo saco el África, sobre todo el África subsahariana, y algunas zonas del Asia que todavía son muy rurales, el resto del mundo llegaría a un porcentaje de que 7 de cada 10 personas viven en una gran ciudad. De esas personas, fíjense, 7 de cada 10 personas tienen un teléfono celular. O sea, a veces se hablaba hace muchos años de la brecha digital. Bueno, fíjate cómo la tecnología ha logrado superar eso y 7 de cada 10 personas tienen un teléfono celular. De esas personas, 6 de cada 10 están conectadas a Internet y 5 de cada 10 utilizan activamente redes sociales. Entonces estamos en un mundo ya que no tiene vuelta atrás. Yendo a la Argentina, acá tenemos unos datos que me parecen interesantes. Fíjense cómo desde el 2017 al 2020 va creciendo, ¿no? Por supuesto ya con una tendencia menor, porque ya estamos a 35, ¿no? Estamos ahí un poquito, casi 35 millones de personas que utilizan habitualmente Internet en la Argentina, y un porcentaje muy alto que toma información de la web, ¿no? Más de 32 millones, no, cerca de, ¿cuánto estamos ahí? Más de 33 millones, cerca de 33 millones de personas. O sea, casi todo el país está ahí metido. Y esto cambia la configuración de los medios, ¿no? Los gigantes de los medios en la Argentina cambian en alguna medida. ¿Por qué? Porque ahora lo que importa son la cantidad de visitas de los medios digitales. Ya no cuántos ejemplares vendés, ¿no? Allí lo que me interesa básicamente que tengan los rasgos generales, después les paso la presentación para que lo vean en detalle, pero básicamente lo que está en azul, la burbuja enorme azul, es el grupo Clarín. Lo que está en amarillo es infobae.com. Y lo que está en verdecito acá abajo es lanación.com. Digamos, son los más grandes. Ahora, si los vemos por medios únicos, el esquema es este, ¿no? Estos son datos de diciembre del año pasado. Infobae, 19,8 millones de visitantes únicos. Le sigue Clarín, La Nación, Mendoza, mdsol.com y Página 12, que ha aumentado notablemente. Es decir, 9,8 millones de visitantes únicos, ¿no? Piense que Página 12 en la última época en papel tiraba 12.000 ejemplares en papel. 12.000 ejemplares. Suponiendo un readership de 4, digo, ¿no? Por decir algo, tenemos 4 por 4, tendríamos, no llegaríamos a 50.000 personas. Hoy tiene 9,8 millones de visitantes únicos. MD Sol e Infobae son 2 fenómenos muy interesantes porque son fenómenos digitales. No fueron nunca grandes medios en el mundo anterior, en el siglo XX, digamos, en papel, sino que son medios fuertemente digitales. Ahora, lo que más me interesa es que estos medios tampoco los tenemos que entender con el viejo paradigma del siglo XX, donde nosotros decíamos, bueno, vos que sos, yo soy lector de Infobae. ¿Qué quiere decir esto? Que a la mañana te levantás, entrás en Infobae y ves todas las noticias en Infobae. No, esto simplemente quiere decir que en tus redes el algoritmo te muestra más noticias de Infobae, porque se nota que las consumís más, y las vas consumiendo fragmentadas. Ahora bien, fíjense qué interesante. La gran parte de la audiencia de Infobae, de Clarín y de La Nación están superpuestas, por esto mismo que yo les decía. Porque en realidad apuntan a la gran clase media, ¿no? O no tan grande ahora, pero bueno. Y entonces muchos terminan leyendo una noticia acá, otra acá, pero de esos 3 grandes medios, con lo cual también esto contribuye a tener una visión más cerrada de la realidad, ¿no? Entonces, ahí hay una fijación de agenda muy interesante entre estos 3 grandes medios.
Entonces vamos a tomar un poco la idea de la agenda setting ya tomamos una vieja teoría que la necesidad de orientación. Ahora vamos a ver la agenda setting. ¿Por qué hago esto siempre? Para recordarnos que las grandes teorías de la comunicación siguen siendo grandes teorías y son muy interesantes marcos para poder entender lo que nos pasa. Fíjense, ¿qué decía la teoría de la agenda setting? McCombs y yo, a fines de los 60, principios de los 70, escribieron aquel famoso artículo en el cual decían que la influencia de los medios de comunicación masiva podía ser medida e influía no tanto en lo que nosotros pensamos, en la forma en que pensamos, sino en el foco de atención. Eso me parece fundamental. Es decir, el modo en que la gente ve el mundo está influido de una manera directa y mensurable por los medios de difusión. Eso decían McCombs y yo a fines de los 60. Y hoy es muy válido. Lo que pasa es que esa forma de fijar agenda del siglo XX se ha modificado. ¿Se acuerdan que en realidad McCombs y yo, paso acá que me lo resume, hablaban de un primer nivel, que ellos decían, bueno, en realidad esa iluminación, por eso puse una linterna, ¿no? Esa iluminación que hacen los grandes medios informativos de lo que nos pasa, esa selección que define qué tema es más importante que otro, termina teniendo una influencia enorme en nuestra manera de ver el mundo. Ahora bien, a partir de la década del 90, quienes pudimos trabajar con McCombs, desarrollamos junto con él el segundo nivel de la agenda, que lo que marcaba es que no solamente es importante la selección, sino la adjetivación, ¿no? Es decir, no solamente yo te muestro lo que es importante, sino que a lo que es importante le pongo un adjetivo, le doy un significado. Ese dar un significado tiene menos influencia que la selección, pero no deja de ser importante. Y lo que es interesante es que esa agenda de los medios, recuerdan ustedes, ¿no?, generaba la agenda de la opinión pública y que ambas terminan generando la agenda política, que para mí es la influencia más importante de todo esto. Es decir, los políticos terminan considerando temas importantes, aquellos temas que la agenda de los medios mostró que eran importantes y que la opinión pública compró como importantes, ¿no? Este es nuestro trabajo, por ejemplo, de asuntos públicos, cuando trabajamos en asuntos públicos, cuando trabajamos con alguna organización social, marcando algún tema de interés público, etcétera, etcétera, trabajamos esta misma idea que marcaban McCombs y yo. Ahora lo que me interesa es ver el cambio. Esto sería el siglo XX. Cuando McCombs y yo estaban trabajando en esa teoría, básicamente lo que había era esto. Fíjense qué interesante, simple, concreto. Había empresas informativas, con periodistas como empleados, definían un producto informativo, que podía ser un diario, una radio, una televisión, bajaban una agenda, y la agenda, de alguna manera, de manera bastante simple, impactaba en la opinión pública. 1900 a 1994, 94 años más o menos, uno podría decir, este era el esquema básico. ¿Qué es lo que pasó después? Bueno, en el año 94, aparece Internet. El Internet empieza a romper un poco esta simplicidad porque incorpora la agenda de los medios digitales. ¿Qué hicieron las grandes empresas informativas? Dijeron, muchachos, hagámonos.com, pongámonos en Internet y empecemos a trabajar una segunda agenda. La agenda de los medios tradicionales y la agenda de los medios digitales, que se parecían bastante, pero ya tenían algunas características diferenciales. Y ahí aparecen los grandes, ¿no?, los que aparecen ahora, que son las empresas digitales. La empresa digital siempre dice, ¿no?, como decía un viejo humorista argentino, si yo no toco dinero, ¿no? Las empresas digitales dicen, no, yo no influyo, yo te doy simplemente una plataforma que es inocua, ¿no? Y vos decís, bueno, tan inocua no es, porque esas plataformas, como decíamos antes, tienen un algoritmo y el algoritmo selecciona y prioriza alguna información. Entonces empieza a hacer una distorsión a la agenda tradicional que teníamos en los medios. Pero hay un segundo cambio, que vamos a ver cómo este cambio ahora va a impactar mucho en el siglo XX, es que los periodistas, y algunos de ellos, ¿no?, quizás cansados de trabajar en una empresa informativa, de no estar bien pagos, encontraron un medio digital distinto, que es el blog, ¿no? Hoy nos olvidamos, pero los blogs fueron los primeros medios sociales,
digitales. Entonces, algunos de aquellos periodistas se hicieron blogueros. E incluso algunos, qué sé yo, como a Martino, qué sé yo, porque pues siguen hoy haciendo de las suyas a través ya no del blog solamente, sino de las redes sociales. O sea, hubo algunos periodistas que se abrieron de las empresas informativas y dijeron, che, esto puede ser un buen negocio. Entonces, de alguna manera también se empezó a complicar el mundo de los medios porque aparecieron otros medios que ya no respondían a la lógica de una empresa, sino que eran más bien microempresas o microemprendimientos de periodistas. Y hoy lo que tenemos es esto. Cuando algunos dicen, bueno, pero nuestra profesión sigue siendo la misma que en la época de Edward Bernays, y yo te digo, mirá, en algún punto sí y en otro punto no. ¿Por qué? Porque nuestro entorno cambió brutalmente, porque la tecnología nos cambió el entorno. Hoy lo que aparecen es, además de esa agenda de los medios digitales, los medios sociales. Ya no solo los blogs, sino las redes. ¿Y qué pasa? La agenda de la opinión pública empieza a tener su propia forma de expresión. Las personas pueden expresarse ahora con mayor libertad a través de los medios sociales, ¿no? Eso tiene una parte interesante, pero no debemos ser ingenuos, porque también las empresas digitales con sus bots, ¿no? Encuentran también ahí distorsionan también nuestra propia agenda de los medios sociales. Ahí hay dos cosas interesantes. Esta agenda empieza a influir tanto en la agenda de los medios digitales tradicionales como de los medios digitales, como los medios tradicionales. Es decir, hoy ustedes vieron en televisión, se habla de lo que pasa en redes, se toman los temas que son, qué sé yo, trending topic en Twitter, por decir algo, los grandes virales, y esos se vuelven digamos, vuelven a la agenda de los medios. Pero también pasan dos cosas importantes. Los periodistas dejaron de ser periodistas para transformarse en influencers. No todos, pero muchos de ellos. Entonces, esto es muy importante entenderlo, ¿eh? Los periodistas, el periodismo sigue siendo relevante en este mundo digital porque muchos de esos periodistas que saben tomar información, que saben construir información, que saben difundir información, se han transformado en grandes influencers. Entonces yo siempre me pregunto hoy, a ver, cualquier gran periodista hoy en la Argentina, ¿es tan importante porque pertenece a un medio tradicional o porque él ya tiene la capacidad de influir a través de sus propias redes? Es decir, hay gente como Jorge Rial, por ejemplo, para poner un periodista controversial. Tiene más de 3 millones de seguidores en Twitter. ¿Cuántas personas lo veían a Rial en su último programa en televisión? 100.000. Ahora, el tipo habla y cuando habla lo pueden escuchar 3,5 millones de personas. Marcelo Hugo, ¿cuántos seguidores tiene en redes sociales? ¿No? Entonces, ¿cuán más importante es en la tele o en las redes? ¿No? O para poner un periodista clásico como Hugo Alconada Amón. Hugo Alconada Amón tiene su propio multimedio en el fondo, porque yo lo puedo seguir en las redes sociales y resulta que me manda información que por ahí no pudo publicar en un diario, ¿no? Entonces, esto genera una nueva modalidad. Pero además a los periodistas se les sumaron los influencers puros, digamos, personas que nunca estuvieron en un medio informativo, que no tienen estudios digamos, de periodismo y que son influencers por el mero hecho no sé, de llevar una vida fit, de estar a favor de Salvemos las Ballenas o, no sé, o ser fans de la comida hindú, qué sé yo, no sé. ¿No? Porque hoy vieron que los influencers pueden venir de cualquier lado. Ahora, esa persona tiene una plataforma en la cual puede expresar su opinión sobre empresas, políticos, temas sociales. La vez pasada yo tengo una influencer que la conozco bastante que no sé, reivindicaba la sal para hidratarse. Y yo decía, mira, me parece que acá tenés un problema de concepto, ¿no? Porque la sal no hidrata, ¿no? Bueno, pero a mí me hidrata, porque como yo como mucha sal y entonces me dan ganas de tomar agua, me hidrato. Y eso estaba posteado en su Instagram. Y yo digo, pero es una bestialidad desde el punto de vista científico lo que está diciendo nutricional. Bueno, tenés 200.000 seguidores, ya está, 300.000 seguidores, ¿no? La vez pasada estuve en uno de los casos de crisis que yo manejo, una crisis entre influencers, porque resulta que se peleaban entre ellos, ¿no? No acá, sino en México. Y fue tremendo. Y vos decías, bueno,
a ver, el poder que tiene esa gente, 300.000 seguidores, 200.000 seguidores, 90.000 seguidores, ¿no? Una lucha de egos tremenda. Y a todo esto hay que buscar una... Sí, perdón, ¿quién me hablaba por ahí? ¿Qué tal? Melina te habla. ¿Sabes qué? Te quería hacer una pregunta con respecto a eso. ¿Vos crees que los influencers hoy en día tienen el mismo nivel o misma capacidad de poder acceder a datos para poder contar con toda esa información, o el periodista sigue teniendo como más peso? Bueno, el periodista lo que tiene es, el buen periodista fue formado, yo creo mucho en la formación, claramente, el buen periodista fue formado para tomar información, transformar esa información en una buena nota, en un buen perfil, en un buen video, ¿no? Tiene esa ventaja. Ahora, muchos influencers saben hacer lo mismo, quizás no fueron formados para tomar información, pero son a veces mucho más hábiles para manejarse, para surfear en este mundo digital. Entonces, yo veo, por ejemplo, los youtubers, ¿no? Y los youtubers son grandes comunicadores, son enormes comunicadores. Yo lo veo a mi hijo más chico, 8 o 7 años, ¿no? Vive viendo youtubers. Y cuando vos, te pones a ver lo que esos youtubers crean, y vos decís, wow, es espectacular. O sea, logran atraer la atención de un chico de 7 años, por ahí hablando de Minecraft. ¿No? Claro. Y vos decís, ¿cómo hace este tipo para poder? Bueno, logró entender al otro, ¿no? Como decía Covey, ¿no? Para que me entiendan, primero tengo que comprender. Lograron comprender a sus audiencias y logran comunicarse de una manera mucho más directa a veces que el viejo periodismo o la vieja estructura informativa, ¿no? Que por ahí hoy quedó como desfasada. Infobae, tenés un buen caso de lo que vos decís. Mira, Infobae es un caso interesantísimo, ¿no? Porque Infobae logró entender la lógica informativa de los públicos más jóvenes. Noticias muy breves, quizás con menos contenido, ¿no? Tiene la 5W y no mucho más, ¿no? Un estilo rápido, fácil de acceder, no tenés que cliquear 3 veces para llegar a la información. Entonces, todo eso que tiene que ver con tecnología es lo que hoy los hace competir cara a cara con el buen periodista, ¿no? Claramente... Perfecto, sí, gracias. Disculpe, mi nombre es Victoria, soy Sí, Victoria. egresada de la universidad. Sí, Victoria. Me parece que el caso hoy en día más significativo es el de Santiago Maratea. A mí me sorprende muchísimo la capacidad que tiene de influenciar directamente, de conseguir dinero, hacer cosas que mucha gente no puede hacer aún habiendo estudiado. A mí es un caso que me llama la atención. Sí, es muy interesante. Santiago Maratea es un caso muy interesante. Debo decirte que hay un montón de Santiago Marateas, ¿no? Lo que quiero decirte es que hay un montón de gente que hace lo mismo que él, pero que no tiene la visibilidad que tiene él. Gracias a Dios. Gracias a Dios que hay muchos más, porque si fuera el único tendríamos un problema. Pero sí, es un caso interesante de buen uso. ¿Ves? Ahí tenés un caso interesante de buen uso de estas tecnologías, porque esto también tiene... A ver, yo no voy a hablar hoy mucho del lado oscuro, porque no soy amigo de Darth Vader, pero hay un lado oscuro de todo esto que nosotros no lo hablamos nunca, ¿no? Es decir, de hecho les recomiendo una película que está en Netflix. Yo creo que hoy muchas de estas cosas hay que verlas en las películas, en las series, porque los libros tardan mucho a veces en publicarse. Pero la película Hater es muy interesante, una película polaca, quizás un poquito lenta para el estilo nuestro, pero es interesantísimo porque ahí desnuda el trabajo que yo pongo ahí con una bomba, que es el trabajo del ciberactivismo, ¿no? Que ese sería una parte del lado oscuro, es decir, las usinas que generan a propósito fake news, que generan a propósito desinformación, por ejemplo, es uno de los tantos lados oscuros que tenemos de este mundo, ¿no? Y la otra cuestión que recomiendo siempre, yo supongo que muchos de ustedes ya lo hicieron, pero que vuelvan a ver Black Mirror,
pero ya con una visión más crítica, porque ya los capítulos lo saben, porque es quizás una de las visiones más descarnadas de este mundo que nos toca hoy, ¿no? Es un tanto depresivo porque es una distopía, pero son dos de las cosas más interesantes para entender dónde estamos, ¿no? ¿Dónde está este hombre digital, ¿no? El Homo digitalis. El Homo digitalis es una realidad, es decir, y tenemos que aprender a pensar como el Homo digitalis. Y a veces no nos damos cuenta porque, como decíamos, estamos en un gran cambio de época y estamos metidos en el cambio de época, ¿no? Un profesor mío hace muchos años en Navarra me decía una frase que me encanta. Decía, estamos en un momento donde el pasado no termina de pasar y el futuro no termina de llegar, ¿no? Y me pareció una frase muy cierta. Esa es la sensación de la incertidumbre que tenemos. No sabemos a dónde vamos a ir, ¿no? Entonces, este hombre digital, esta mujer digital, tienen estas características. Fíjense ese posteo en Twitter, si no es una especie de síntesis del siglo XXI, ¿no? Esta chica dice, mi madre a los 28 con su primera hija, yo a los 28 con mi primer hijo. Esta concepción de pensar a tu mascota como tu hijo, eso es absolutamente contemporáneo, ¿no? Y además, esa cuestión de tu intimidad, hacerla absolutamente pública, que es lo que nos han acostumbrado en estos poco más de 10 años las redes sociales, ¿no? Recuerdan que la gran eclosión de las redes sociales en el fondo es del año 2007, cuando aparece esto, ¿no? Cuando aparece el teléfono celular, ahí no lo ven, pero cuando aparece el smartphone, ¿no? Cuando aparece el smartphone, ahí es cuando esto estalla, y eso es en el 2007, ¿no? Ayer fue, ¿no? Claro, para muchos de ustedes quizás no, porque son más jóvenes que yo, pero 2007 fue ayer, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos hoy? Básicamente tenemos un hombre y una mujer fuertemente urbanos, decía más o menos 6 de cada 10. Nosotros todos vivimos en grandes ciudades, ¿no? Por supuesto, hay algunos de ustedes que no, que tienen la suerte por ahí de vivir en una ciudad más amable, pero los que vivimos en el AMBA o en la ciudad de Córdoba estamos viviendo en grandes ciudades. El AMBA es, ¿no?, considerada como mega ciudad, Buenos Aires y su conurbano, es la número 21 del mundo. Es decir, solo hay 20 ciudades más grandes que la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires con su conurbano es más grande que Londres. A veces nosotros no tenemos conciencia de eso. ¿Eso qué trae aparejado? Un montón de trastornos. Un montón de trastornos. Un montón de ventajas. Sí, es cierto. Las grandes ciudades suelen tener mayor acceso a un montón de bienes y de servicios y digamos de bienes culturales también. Ahora bien, tenemos problemas de transporte, tenemos problemas de seguridad, tenemos problemas en una pandemia como esta porque estamos encerrados en pequeños espacios, porque la mayoría de las personas que viven en zonas urbanas viven en espacios más reducidos. Un tercio ya de las personas que viven en grandes ciudades viven solos y solas. En algunos países del norte de Europa puede llegar hasta el 50% de la población, o sea, 1 de cada 2, como en el caso de Suecia, vivimos solos y solas. Entonces, esa población ya es muy diferente a cuando yo empecé esta profesión en el año 86, ¿no? Juntamente con México, ¿eh? México 86. Siempre que pienso que empecé a trabajar en el 86 me acuerdo del Mundial de México. Bueno, si ustedes lo piensan, es tremendo. Es decir, estamos en un público diferente. Por eso es el mundo de las mascotas, por eso es el mundo de las lavanderías, del delivery, ¿eh? Por eso es la desesperación ante una pandemia de salir de tu casa, ¿no? Imagínate que vivís sola o solo y te tenés que quedar un mes entero encerrado en tu casa, que además es chiquitita y que posiblemente nunca pensaste que tuviera demasiada luz porque solo la usabas para llegar a la noche y dormir o levantarte a la mañana. De pronto tenés que vivir en esa casa y tenés problemas. Por eso el teletrabajo plantea un gran problema para la sociedad actual. Nuestras casas no están hechas para teletrabajar, ¿eh? Tenemos que reformularlas, ¿no? Y, como decía antes, con intereses fragmentados y consumo de información fragmentada. Ahora bien, ese hombre digital, esa mujer digital, son furiosos, ansiosos, hipercríticos, muy individualistas, una sociedad cada vez más individualista, cada vez más narcisista,
¿Ustedes saben cuál fue hasta ahora el producto más vendido por Pfizer en todo el mundo? ¿Nadie se anima? El Ibupirac. El Ibupirac. ¿Por qué? Porque una sociedad narcisista e individualista como la nuestra, lo que le tiene miedo es al dolor. Típico cualquiera de nosotros. Se levanta a la mañana y dice, me parece que me va a doler la cabeza hoy. ¿Qué hago? Me tomo un Ibupirac. Después auspicia esta charla. O me tomo un ibuprofeno. Lo que más se consume es eso, calmantes para el dolor. Somos como Doctor House. Es una sociedad Doctor House, ¿no? Es decir, terminamos siendo narcotizados para evitar el dolor. Por eso la pandemia, por eso el COVID nos puso adelante de algo que no nos gusta ver, que es ante la muerte. Pero vieron cómo la sociedad termina transformando todo esto en una manera de no ver la muerte. La muerte la hemos escindido de nuestras vidas. No está, no aparece. La gente muere sola, la ceniza la tiramos en algún lado donde no se vea mucho. Ya casi, antes eran de los cementerios tradicionales, pasamos a los cementerios parque, hoy ya pasamos a ni siquiera eso. Es decir, hay que eliminar el dolor, la muerte de nuestras vidas. Es un mundo, yo digo, fíjense, muchos hablan del siglo XXI como, y traen a colación 1984 de Orwell, digo para los que lo han leído alguna vez, un mundo donde lo importante era la censura y el control. Y en parte algo de eso tenemos. Pero yo creo que es mucho más fuerte el mundo feliz de Huxley. Somos una sociedad donde digamos, el entretenimiento nos termina narcotizando, ¿no? Entonces no queremos dolor, no queremos sufrimiento, queremos entretenimiento. Por eso que también hay un rechazo psicológico a un tema como la pandemia, porque nos trae lo que no queremos ver, ¿no? Y bueno, hay una sociedad, decíamos, de un pensamiento mágico, anticientífico, ¿no? El descreimiento en la ciencia, me parece que eso es algo problemático. Y bueno, quedamos un tanto nostálgicos de los grandes relatos que en alguna manera nos daban sentido a la vida. ¿No? El siglo XX era un siglo todavía donde se valoraban los relatos de las grandes religiones, de las grandes ideologías. Hoy ya hay microcreencias, microideologías, ¿no? Entonces, ya para ir cerrando la charla y dejarles algo bien pragmático, ¿no? ¿Cómo conectamos con este Homo digitalis, ¿no? Fíjense, uno de los problemas que tenemos es la infodemia, y acá les pongo dos estudios. Bueno, uno es Carlos Felipe Arango, que es un publicitario muy conocido, presidente ejecutivo de Sancho Vividió, decía, al día una persona recibe entre 3.000 y 5.000 mensajes publicitarios, contando todo, ¿no? Vía pública, televisión, internet, etcétera, etcétera. Este estudio que está acá arriba es un estudio del 2019 hecho en España y hablaba ya de 6.000 impactos publicitarios al día. Y solo podemos retener 18 mensajes, decía este estudio, ¿no? Pareció muy interesante. ¿Y quiénes son los que más retienen? Los más jóvenes. Porque están más abiertos, digamos, de alguna manera a las emociones, a las influencias, pesan más. Se acostumbraron a este multitarget que son los medios hoy, ¿no? Y esto me encanta, es como un resumen de este estudio. Fíjense, de 14 a 19 años, los porcentajes de recordación de una publicidad son mucho mayores que en los mayores de 65. Y todavía hoy, la televisión, en todos sus formatos, cuando hablamos acá de televisión, no hablamos de la televisión tradicional, hablamos de la televisión, YouTube, no sé, Vimeo, no sé, todos los formatos de la televisión, el mundo audiovisual. Yo digo, vamos hacia un mundo tremendamente audiovisual y esto lo comprueba. Ya no recordamos casi nada, ¿no? Fíjense la poca recordación, claramente porque lo usamos poco, un diario, una radio, una revista, el cine mismo, en sí mismo no tiene tanta recordación. Sí todavía sigue siendo importante la vía pública, ¿no? Por supuesto, televisión, internet y vía pública son los medios de mayor recordación. Entonces esto también es interesante a veces cuando planteamos campañas, cuando planteamos algunas cuestiones hoy, tener en cuenta
este enorme bombardeo de información y la dificultad de mantener la atención de la gente. ¿Por qué? Y porque ya esta imagen, esta podría ser la imagen de mi infancia, ¿no? Yo soy uno de los últimos baby boomers, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta era mi infancia en mi casa. Se prendía la televisión y todos escuchábamos lo que había. Una sola televisión muy grande en la sala. Hoy la discusión en las familias, en la década del 80, empezó a ser, ¿cuál era la discusión? ¿Quién controlaba el control remoto? Porque las televisiones tenían control remoto. Ya. Hoy la discusión pasa a ser otro tema, ¿no? ¿Cuál es la discusión hoy? ¿En qué pantalla me toca ver? Ya la discusión no es en qué vamos a ver en casa, sino en qué pantalla me toca ver lo que yo quiero ver. O sea, ya desde el propio núcleo familiar tenemos ya una segmentación de la audiencia. ¿Por qué? Porque al más grande le tocará con los padres ver la sala, el televisor grande, al segundo le tocará ver el iPad, ¿no? Y al último le tocará ver en el celular, ¿no? Entonces, la discusión hoy pasa por pantallas. Y en el fondo, este mundo que nos toca hoy es un mundo conversacional, ¿no? Conversacional. La conversación es hoy la clave para entender el mundo. Y la conversación no es nada más ni nada menos que el famoso y antiguo boca-oído, ¿eh? Acto que realizan los ciudadanos al proveer información a otros ciudadanos, algo muy antiguo que ya lo marcaba Edward Bernays. Entonces, 5 cuestiones para conectarse con el hombre y la mujer digital hoy, ¿no? Son 5 claves que les dejo para que reflexionen. La primera es la autenticidad. Todo esto, toda esta apertura digital, hace que cada vez sea más importante ser auténtico, ¿eh? No podemos ocultar demasiado lo interno y externo en las organizaciones, fácilmente se trasviste, ¿no? Lo que era interno pasa a ser externo. Es difícil, hoy mismo estoy dando esta clase digitalmente y la clase está siendo grabada, pero alguno de ustedes puede sacar una imagen y subirla tranquilamente a internet y viralizarla, y ya lo que era una charla entre nosotros pasa a ser una cuestión pública. Les puse un caso concreto de Argentina, ¿no? Pablo Bruera, el ex intendente de La Plata, en medio de las inundaciones, pone este tuit desde ayer a la noche recorriendo los centros de evacuados, y resulta que Pablo Bruera estaba volviendo de Brasil, o sea, no estaba. Entonces, en el mundo anterior a las redes sociales, posiblemente él podría haber dicho esto y nadie iba a comprobar exactamente dónde estaba, pero claro, hoy todos nosotros tenemos en nuestra mano una cámara de fotos, una grabadora y una filmadora. Y una conexión a publicar eso en redes sociales. Segunda cuestión, bueno, el contenido. Claramente volvemos a algo muy tradicional, ¿no? A mí me divierte cómo le vamos poniendo a todos nombres, ¿no? Decimos transmedia, storytelling. Esto siempre fue así. ¿Cómo enseñaban los griegos a sus hijos, ¿no? Los valores de la sociedad? A través de una historia, que podía ser la Ilíada, la Odisea o alguna de los grandes relatos míticos de la antigua Grecia, ¿no? Eso es storytelling, ¿no? De alguna manera, los cuentos tradicionales rusos o los cuentos tradicionales europeos, en el fondo, nos enseñaban valores a través de una narración. Las redes sociales no pierden eso, lo que pasa es que esa narración hoy lo que cambia es la forma. Tiene que ser muy breve. Y eso es lo que es tan complejo. Hay que escribir bien y hay que tener buenas imágenes, porque como les decía, el mundo está yendo hacia lo audiovisual, claramente, notablemente. O sea, hoy todo se cuenta con imágenes. Como decía hace un rato, traigo a Covey, que me gusta mucho, Stephen Covey, vale la pena reivindicarlo, ¿no? Aquellos hábitos para la gente eficaz, es un buen libro para releer. Decía, comprender al otro para ser comprendido. Es decir, tenemos que entender que esto es una conversación y para poder conversar yo tengo que entenderlos. Un gran profesor que está, Roberto Avilia, me enseñó alguna vez, ¿no? Que el feedback verdadero es un beso, ¿no? Porque el beso te transforma y el feedback te tiene que transformar, si no, no existe el feedback, ¿no? Y yo creo que tienes mucha razón.
a veces hablamos del feedback, pero si el feedback no me transforma, si el feedback no hace cambiar mi mensaje, entonces no hay feedback. Entonces nosotros tenemos que escuchar a los demás. Muchos de estos youtubers, muchos de estos influencers que nosotros vemos hoy tan exitosos, la clave de su éxito está en que saben escuchar, en que lograron tener empatía real con sus audiencias. Tratar de tener la mayor apertura posible, eso es muy difícil en este mundo que nos toca, ¿no? Tenemos muchos colectivos sociales con intereses a veces contrapuestos y puntos de vista diversos que tenemos que incorporar. Y por último, lo que yo decía hace un rato, entretenimiento. Es la era del infotainment. La información tiene que ser entretenida, si no funciona. Fíjense, el auge de la ficción, todos estamos siguiendo alguna serie, o acabamos de terminar alguna serie de televisión, el auge de la ficción. Programas netamente informativos, como Intratables, o La Nata en TV, o los humoristas en la radio a la mañana, nos están indicando que la información incluso más dura, la información política, no puede darse si no es entretenida. Hay algunos programas de la noche en TN, por ejemplo, qué sé yo, algunos de esos de los más tradicionales, que son la cosa más aburrida que puede existir. O sea, yo no sé quién puede resistir uno de esos programas, ¿no? Qué sé yo, me parece que hay que inventar algo nuevo porque son muy aburridos. La Nata lo sabe, por eso Jorge La Nata siempre mete alguna cosa de entretenimiento. Voy a decir, pero el entretenimiento está bueno, pero ¿qué pasa? Te puede sacar seriedad a la información, pero además te saca espacio. Suponele que no te saque seriedad, te saca espacio, ¿no? Y vos decís, bueno, pero esto es un programa informativo de la mañana. ¿Qué hace el flaco Pailo contando chistes? Y si no está, hay un montón de gente que va a pagar, porque la gente quiere que sea divertido. Entonces tiene que tener las dos cosas, tiene que tener información y lo tiene que tener contando chistes. Y si no, no funciona. Y bueno, hay que aprender a manejarse en ese mundo, ¿no? Qué sé yo, es todo un tema, ¿no? Sobre todo con los que hacemos a veces. Yo, además de consultoría en relaciones públicas, a veces hago consultoría en comunicación política, y a veces es difícil llevar esto a la comunicación política, porque obviamente ese infotainment también está muy cerca del ridículo. Entonces, podés caer en el ridículo. No se trata de poner un payaso o una payasa para transmitir un mensaje de COVID, ¿no? Eso es ridículo. Eso es no entender el infotainment, ¿no? ¿No? Es decir, claramente hay cosas que están por encima de esto, pero claramente estamos en el mundo de Samba. ¿Se acuerdan de Samba? El muñequito Samba, ¿no? Que cuando iba a la clase, ¿qué le decía a la maestra? Aburrido. Entonces, cuando decía aburrido, ahí cambiaba el dibujito y Samba pasaba a contar la historia argentina de otra manera. Bueno, todos ustedes, si han tenido a Samba en la primaria, se habrán dado cuenta la enorme efectividad que tiene para transmitir. Está bien, no es un libro de historia profundo, son datos concretos, pero muchos de los chicos y chicas de la Argentina hoy saben sobre la guerra de Malvinas o sobre el cruce de los Andes porque lo vieron en Samba y se divirtieron con Samba, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es darle motivos a la gente, básicamente, para que hablen de nosotros. Las redes sociales, como decía antes, son comunicación. Y si yo hago un poco lo que dije yo recién, vamos a lograr brindar elementos para que las personas compartan sus experiencias y hablen de nosotros. Por supuesto que todo storytelling tiene del otro lado un story doing, ¿no? Como digo yo, ¿no? Es decir, no solamente hay que contar un buen relato, sino que después hay que actuar ese relato para lograr esa coherencia que hablaba de la autenticidad. El primer punto que yo puse es la autenticidad, ¿no? Y también estar preparado para esto. Las redes sociales son agresión, son extorsión, son sin sentido, ¿no? Tenemos acá la crítica a la Coca-Cola, pero también tenemos gente que critica a Greenpeace y dice que Greenpeace es un negocio de Rockefeller. O sea, ¿no? Es decir, no hay nadie que se salve del mundo meme, ¿no? Es decir, también hay que entender eso. Es decir, hay haters, hay personas que se dedican. Yo estoy ahora muy fanatizado con Julio, muchos de ustedes también en sus grupos, ¿no? Julio Iglesias, que pasa a ser nuevamente
el ídolo del mes de julio. Y yo digo, hay gente que no trabaja y se dedica a hacer memes de Julio Iglesias, ¿no? Digo, pues es impresionante. Vimos en la vez pasada, con un error en el discurso del presidente de la Nación, cómo a los 2 segundos estaba repleto de las redes sociales de memes que hablaban del origen de los argentinos, del origen de los chilenos, de los bolivianos, de los paraguayos. ¿No? Y vos decís, es impresionante. Bueno, eso tiene que ver con esta lógica de la infodemia y del ciberactivismo, ¿no? Es decir, la velocidad con que circula la información creo que es una de las claves también de este siglo. Y para terminar, y ahora sí ya lo dejo para que charlemos un rato, 3 cuestiones que me parece que son importantes. La primera es, ¿estamos en un mundo de libertad de expresión o de alienación? ¿No? En el fondo, la infodemia no nos está alienando, utilizo un término neomarxista, pero que me parece que es muy útil para entender, ¿no? La vieja idea de la alienación, ¿no? ¿Soy o solo estoy en las redes? ¿No? De alguna manera me parece también interesante que somos aislados, interconectados. Es decir, la pandemia lo puso más fuerte esto, pero ya, como decía, 1/3 de la población urbana viven solos y solas. Y las redes nos ponen en contacto con un montón de gente, ¿no? Hoy me encontré con un amigo, hacía mucho que no veía, me lo encontré de casualidad en un bar a la esquina de mi casa. Y claro, la sensación es que que hace mucho que lo veo. Que no es que hace mucho que no lo veo, sino que hace mucho que lo veo. ¿Por qué? Y porque estamos conectados en las redes, porque veo la foto que sube, porque estamos en WhatsApp, en un grupo. Entonces parece que nos estamos viendo, pero en realidad hacía 2 años que yo no lo veía. Casi 2 años que yo no lo veía personalmente. Esa es la otra sensación, ¿no? La sensación de estar conectados, pero no vernos. Lo que decía, la dificultad enorme que tiene el siglo XXI para llegar a consensos sociales, tal vez sea el comienzo de una sociedad totalmente fragmentada política, social y culturalmente, y nos tengamos que adecuar a eso. Y por último, esta frase de García Canclini, en uno de sus últimos libros que me gusta mucho, que dice, un mundo tan interconectado como dividido, ¿no? Somos un mundo que está muy interconectado, nunca lo estuvo tanto, pero que estamos total y absolutamente divididos. Y bueno, esa es la promesa de que íbamos a terminar. Y ahora dejamos de presentar. Bueno, Federico, muchísimas gracias. Bueno, cuando quiera esto, dejemos de presentar. Ahí está. Ahí está, ahora sí, excelente. Bueno, muchísimas gracias. Aplausos de Roberto, muy bien. Bueno, excelente, la verdad que muy interesante. Abrimos el espacio para, si bien hubo algunas preguntas durante los comentarios que nos compartiste y la exposición. Bueno, abrimos el espacio general ahora. Sí, yo tenía, no sé si se puede o hay algún turno de palabras ya. Ya levantaste la mano, ya está. Sí, pero como yo no veo a los demás, no sé. Vamos, Jaime, vamos, sí. Jaime. No, bueno, primero agradecerte, muchísimas gracias por la plática, ¿sí? Ha sido muy instructiva. Me perdí una pequeña parte porque se me cayó internet, que son temas que solemos tener bastante usualmente por desgracia. A mí se me ocurrió preguntarte 2 cuestiones, porque digamos que abordaste la temática desde un punto de vista técnico, descriptivo, ¿sí? Pero mencionaste, por ejemplo, en alguna de las filminas algún dato que a mi juicio es como preocupante, ¿no? Hablabas de esa filmina que ponías de que recibíamos del orden de 6.000 anuncios o 6.000 publicidades diarias, cuando de manera, digamos que consciente, solo procesamos 18, somos capaces de recordar, ¿no? Entonces me venía a la cabeza todo el tema de las neurociencias, digamos, ¿no? Que nos señalan, por ejemplo, pensar en cierto libro también tan lindo, ¿no? De Kahneman, ¿no? Pensar rápido, pensar despacio, ¿no? Necesitamos ciudadanos pensantes que piensen despacio, a pesar de que los cambios en los que estamos son acelerados y muchas veces nos desorientan, ¿verdad?
Y sin embargo, estos datos que nos traen pues son un poco alarmantes en la medida en la que toda esa información se nos va, por decirlo de algún modo, al inconsciente o a aquello que tiene más que ver con el locus emocional, etcétera, que es el que piensa rápido, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un tema que primero, yo coincido con vos en el hecho de que hay que tratar de comunicarse con la generación digital desde los parámetros que has mencionado, muy bien hecho, pero me interesa saber también qué opinión tienes, y ahora concreto en dos preguntas. Una, respecto al proceso constituyente chileno, que como sabes quieren incorporar en la reforma de la Constitución todo un tema importante que es el tema de los neuroderechos, y que involucra esta cuestión, ¿no? Cómo, bueno, pues aparte de, trajiste el ejemplo de los influencers, etcétera, pero también existen, como bien mencionaste, el lado oscuro de grandes compañías que tienen intereses poderosos digamos, en conformar una determinada ciudadanía digital, como diría Canclini, ¿no? Esa primera pregunta, ¿no? Si estás al tanto, ¿qué opinión te merece? Si conoces otras experiencias. Y la segunda, si en el mundo oriental los procesos, digamos, comunicacionales avanzan en la misma dirección o hay alguna especificidad o algo que diferencie un poco la situación. Serían esas dos preguntas. Muchísimas gracias de nuevo y un gusto. Gracias. Acá hay dos cosas. Bueno, voy a la segunda primero. La experiencia mía en Oriente es simplemente como asesor de Arcor durante muchos años. Te puedo hablar de Japón y Corea, que fueron los dos casos que tuvimos alguna crisis. Y el uso de redes sociales es abrumador. O sea, en Corea en un día no sé, aparecieron 1,5 millones de personas que viralizaban un video en horas. Quizás están más acostumbrados, se habla casi de como 3 conexiones a internet por persona, o sea, ya no es tener un celular, sino que además tienen tres conexiones diversas para evitar. Ese es el éxito, por ejemplo, del pop coreano, que el pop coreano se basa mucho en los videoclips, etcétera, etcétera, y millones de vistas, ¿no? Porque todos están muy conectados todo el tiempo. Por supuesto que también son sociedades donde hay una tradición cultural muy fuerte, que en algún punto seguramente funcionará como contención ante la exacerbación del consumo digital, supongo. No conozco mucho más que estos casos de crisis que he tenido que manejar. En el caso chileno, yo lo que creo que Chile es hoy por hoy es un emergente a seguir, en el sentido de que, como te decía, yo creo que estamos en un cambio de época, y que hay algunos fenómenos en algunos países, Estados Unidos, Chile, Colombia, en alguna medida también Bolivia, España, donde la situación se ha descontrolado más rápido que en otros lados, ¿no? Yo he estado en Chile en el 2019, justo en plena efervescencia, y vi cosas que me llamaron poderosamente la atención. Por ejemplo, muchos jóvenes saliendo a tirar piedras a determinadas horas, ¿no? Cosas rarísimas. O sea, los jóvenes se juntaban a determinadas horas, generalmente después del trabajo, después del estudio, para ir a pelearse con los carabineros, y muchos de ellos improvisaban escudos pintados como la serie Vikings. ¿Hay alguna imagen por ahí? O del Capitán América. O sea, el escudo que llevaba el chico, que era por ahí una tapa ¿no? Con esas imágenes. Entonces, me llamó poderosamente la atención. Era casi como ir a jugar como si vos dijeras, bueno, nos juntamos a jugar a un videojuego a las 6 de la tarde, y el videojuego es tirarle piedras en serio a un tipo en serio, que además tira balas en serio. Y reivindicamos, no sé, la libertad, reivindicamos, no sé, algunas cuestiones que son lógicas. Chile es un país con una gran desigualdad social, pero se mezcla todo. Es decir, lo que vos ves es una gran mezcla que provoca también
fíjate las últimas elecciones constituyentes, la gran fragmentación de la propia izquierda, por ejemplo, que no logró amalgamarse en una sola propuesta, sino que son un montón de propuestas que van a llevar a una dificultad enorme de consensos. Eso es lo que yo decía. Yo creo que Chile es un buen ejemplo de ver la enorme dificultad de consenso y por otra parte ver cómo aquellos, digamos, grupos hegemónicos les cuesta tanto entender los cambios en los cuales estamos sometidos. La democracia, el sistema capitalista y algunas otras estructuras como la propia universidad son estructuras muy antiguas. Son estructuras ¿no? Es decir, la democracia contemporánea en el fondo es hija de la Revolución Norteamericana de 1776, es fines del siglo XVIII. El capitalismo tiene su origen más o menos en la misma época. Es decir, son estructuras que no estaban pensadas para un mundo hiperconectado, para un mundo de redes sociales, y como bien vos dijiste, para un mundo que piensa, que exige, después veremos cómo se puede frenar eso, porque tiene sus bemoles, exige un pensamiento absolutamente veloz. Hoy estamos en el pensamiento veloz, es como, ¿no? Todo hay que pensarlo ya. Y hay cosas que no se pueden pensar ya. ¿No? Yo lo que veo a veces con un fenómeno como el de Chile es que vamos a un camino de pensar rápido y de hacer modificaciones muy rápidas a algo que tendría que perdurar un tiempo, porque las constituciones están hechas para durar un tiempo, no para cambiarse cada año, ¿no? Pero bueno, es un tema. ¿Quién sigue por ahí? Muchas gracias, Federico. ¿Roberto? Gracias. Ahí, ¿se me escucha ahí? ¿Sí? Sí, perfecto. Fede, la primera cosa que te quería decir es que, bueno, primero me congratulo siempre por haberte traído la siglo XXI hace como 20 años atrás. Es verdad, es verdad. La segunda cosa que te quiero decir es que por primera vez das en la carrera porque tenés a Alejandro Castelli que te trae. Porque si no estuviera él, no hubieras vuelto a dar a la carrera. Por lo tanto, agradezcamos a Alejandro que viene con una visión totalmente diferente y que yo también me congratulo de poder estar ayudándolo, aunque sea como docente, y en lo que más se puede. Alejandro le está dando una revolución a nuestra carrera y la verdad que nos pone a todos muy contentos. La otra cosa que hace un montón que no nos vemos, tengo la ventaja de haber hablado contigo decenas o centenas o miles de veces y en muchas ocasiones con algún brebaje de aquellos británicos que a vos te gustan, ¿no? Exactamente. Y vamos a hacer como que tenemos ese brebaje y estamos los dos solos. Y quería preguntarte esto. Vos sos quizás dentro del habla hispana el mayor experto en Edward Bernays, ¿sí? Probablemente nadie como vos haya investigado, escrito y entendido el concepto de nuestro padre, del creador desde aquel cómo cristalizar la opinión pública hasta ahora. ¿No? Y que se nos murió hace muy poquito, por otro lado, creo que 104 años, por otro lado. 103. 103. Vos viste The Great Showman, ¿no? Phineas T. Barnum fue cliente de Edward Bernays, ¿no? ¿Es correcto? Al final de su carrera, sí. Sí, coincidieron en el final de Barnum y el principio de Bernays coincidieron, sí. Y que tiene que ver con esto de mostrar lo que la gente quiere ver. Por ahí no el espectáculo del creador original o del director, sino fundamentalmente pensar, bueno, ¿qué quiere la gente ver? Si hoy se levantara de su tumba Edward Bernays y se metiera más allá de la tecnología nueva, porque al fin de cuentas las redes son tecnología o mediatización tecnológica del mismo concepto de siempre, es lo que yo creo, ¿no? Y te pregunto a vos, si Edward Bernays se levantara hoy y se metiera en tu consultora, ¿sí? Y con el conocimiento que tuvo desde cuando actuó a lo que hoy es las relaciones públicas, ¿cambiaría algo de lo que estamos haciendo o él se metería dentro de este mismo esquema mostrando lo que la gente quiere ver
y al fin de cuentas llamando la atención desde ese lugar. Y a ver, es interesante lo que planteas. Yo siempre me lo planteo porque me pasó lo que le pasa a mucha gente, ¿no? Me enamoré de mi objeto de investigación. Yo siempre digo que mira, eso siempre lo sostengo hace muchos años, sostengo que Marx en el fondo estaba enamorado del capitalismo, así como yo terminé enamorado de Bernays, ¿no? Porque estás tan obsesionado por criticarlo, por analizarlo, que al final Bernays era básicamente un cientista social, ¿no? Que aplicó las ciencias sociales a un objeto concreto, a un oficio concreto que es el nuestro, las relaciones públicas. Por lo tanto, yo creo que rápidamente él hubiera entendido como ningún otro lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque Bernays, esta no es una frase de Bernays, pero la podría haber dicho Bernays, los fenómenos sociales son multicausales y Bernays tenía una omnicomprensión, era de esas personas que eran capaces de comprender todo lo que estaba sucediendo, básicamente porque había inventado un sistema para eso, ¿no? Que era que él tenía una legión de alumnos que leían libros por él, ¿no? Eso sí es cierto. Bernays contrataba en su consultora, tenía muy poca gente, pero tenía como 10, 15 tipos que estaban leyendo todo lo que se producía en ciencias sociales y se lo resumían, porque era tal la avidez que tenía por entender, ¿no? Viene de una familia súper culta, es el sobrino de Freud, o sea, y hoy lo que hubiera hecho Bernays es eso. Bernays hubiera aplicado o hubiera leído a los grandes sociólogos hoy que nos están mostrando lo que pasa, y a partir de ahí hubiera tratado de generar algo de lo que me preguntaba, la primera pregunta tenía algo de eso, tratar de buscar cuál era la pulsión, ¿no? Tomando el término pulsión, lo tomo bien freudiano, cuál es la Trieb, ¿no? en alemán, para poder obtener esa respuesta, porque Bernays siempre hizo eso. Entonces, él sería capaz de entender este mundo que no piensa despacio, que piensa rápido, que es básicamente emocional, y que el otro día teníamos un debate en una muy bueno, la verdad que son esas cosas que a veces te pasan como mágicamente, porque es tan difícil dar clases así. Pero encontramos un grupo de gente que terminamos discutiendo y se armó una discusión en la propia sala. Uno decía, un muchacho boliviano muy culto, él decía, bueno, quizás vamos a un paradigma, había estudiado en Suiza, vamos a un paradigma donde el lenguaje pase a ser, ¿no? Oral, en vez del oral y escrito, pase a ser audiovisual. Y claro, y había una persona de un paradigma anterior que decía, pero vamos a perder la lectoescritura. Y él dice, ¿y por qué es malo eso? ¿No? Lo hacía un poco chicaneando, ¿no? Porque a veces nosotros también tenemos ese tema de que pensamos que lo que estamos dejando de lado era buenísimo y lo que viene no es tan bueno. Yo trato de evitar eso, y Bernays lo hubiera comprendido muy bien. Entonces, básicamente, se hubiera metido en la cabeza hoy del hombre digital y hubiera dicho, muchachos, tenemos que ir al audiovisual, tenemos que mostrar imágenes. Yo siempre muestro, ¿se acuerdan esa imagen tremenda de ese niñito muerto en la playa de Turquía? Bueno, eso es el yo acuso, ¿no? De Abel Gance en la década ¿no? sobre la Primera Guerra Mundial, o el yo acuso anterior en Francia, ¿cómo se llama? Ya me va a salir el autor francés, el periodista y literato francés, hablando del caso Dreyfus en el fines del siglo XIX. Es decir, en aquel entonces nosotros necesitábamos quizás grandes discursos. Hoy lo que necesitas es una foto. Una foto. Con la misma campaña de Bernays con el tema del cereal, ¿no? Y los desayunos norteamericanos. ¿Te acordás? Que al fin de cuentas lo que hacía era mostrar cómo vivían una mañana la familia norteamericana. Y los llevó a todos a ser gordos comiendo tocino con huevos revueltos. Pero digo, y a las mujeres a fumar también. A las mujeres a fumar. Después se arrepintió mucho de eso. Igual el viejo, yo le digo el viejo porque lo conocí de grande, pero era un viejo zorro, ¿no? Él sabía que tenía que desdecirse de muchas cosas porque era muy hábil. Pero, en definitiva, es un mundo complejo y a mí me cuesta. Yo
yo soy un hombre que nací con los libros, he leído mucho. Sin embargo, me doy cuenta que este mundo vertiginoso nos lleva a otra cuestión. Por eso a veces cuando me dice, bueno, ¿qué me recomendás? Y digo, vete Black Mirror. Y dice, no, profe, yo pensaba que usted me iba a recomendar que leyera, no sé, el último libro de Norbert Elias. Y le digo, bueno, también si querés léelo, pero sé que no tenés tiempo y que en la mitad del libro vas a decir que es aburridísimo y que no lo vas a terminar leyendo. Y yo lo que quiero es que algo te lleve a reflexionar, que algo te lleve a pensar despacio, que en el fondo es eso. Puede ser una imagen, puede ser una película, puede ser una serie de televisión. A mí no me interesa que sea solo un libro. También puede ser un libro, pero yo reconozco, ahora, viste, todo el mundo ahora escribe libros, para que nadie los lea. Los políticos escriben libros, ¿no? ¿Para qué? Para que nadie los lea, es para decir, escribí un libro, ¿no? ¿Quién puede leer ese libro? Digo yo, no sé, digo por decir alguno, no voy a nombrar qué libro. No sé, viste, qué sé yo. Prefiero... ¿no? No vaya a nombrar ni primero ni segundo tiempo, del tercer tiempo. ¿Sabés que el otro día, bueno, no quiero acaparar de esto, les propuse a los chicos en clase, ¿por qué no hacemos una clase solo con memes? Ah, bueno. Entonces busqué durante la semana memes y nada más que eso, o sea, no solamente utilizando el PowerPoint con memes y a ver qué les traía cada una de esas cosas. Y fue muy interesante, porque hay de todo en eso, y esto es lo que vos decías, la nueva cultura que probablemente no cambia el código, pero sí cambia, porque el código es el lingüístico para poder entender, ¿no? Hasta que no tengamos telepatía, lo vamos a necesitar por ahora. Pero creo sí que hay una intención muy fuerte de utilizar el otro hemisferio del cerebro para poder entender desde un lugar diferente a la lingüística. Probablemente la semiótica y todo eso haya quedado de lado y lo que venga ahora es otro tipo de semiótica, otro tipo de signo y otro tipo de interpretación del lenguaje. Muchísimas gracias, Fede. Muy interesante. Roberto, lindo verte. Me hiciste acordar de los comandos de Némesis, una vieja serie que nadie se acuerda porque yo soy ¿Te acordás? Soy el más viejo de la sala seguramente, pero era una serie que planteaba, fíjate qué interesante, era una serie de la década del 60 que planteaba un grupo de personas que se comunicaban por telepatía y que se entrenaban para comunicarse por telepatía. Rarísimo. No sé qué tomaba el muchacho que la creó, pero la verdad que era una serie muy interesante. Pero te recomiendo, ahora moderna, te recomiendo Sense8. Bueno, la vamos a buscar. Sense8. Ok, muy bien. Bueno, yo ahí me anoté cuando vos ibas compartiendo, Fede, algunos contenidos en Netflix para ver El dilema de las redes sociales, que es un documental muy interesante. Totalmente. Que te deja regulando, porque es muy marcado, y digo, en esto del discurso audiovisual también preparado, te deja, bueno, muy expuesto a lo que se vive en el mundo de las redes sociales, que vivimos todos. Y rapidito, cuando nos sentábamos a conversar la vez pasada, preparando esta charla, uno de los temas que también compartíamos era que la vertiginosidad que hoy se vive, por ahí se nos hace muy complejo la producción de contenidos o definir tiempos para poder leer un buen libro. Vivimos en un mundo con un nivel de velocidad, de aceleración, vertiginoso, de múltiples contactos, que por allí hay que tener una conducta o una capacidad muy ordenada, muy organizada para definir un periodo de tiempo en el cual te abstraigas de todos los incentivos y contenidos y mensajes que tenés para poder hacer una tarea que tal vez 15, 20 años atrás era muy regular. Estar leyendo un libro una hora o redactar o construir contenido. Hoy es mucho más complejo. Bueno, tenemos varias preguntas. Sí, a ver, estamos sobre la hora. Fede, ¿nos das unos minutos más? Sí, dale. Bueno, tratemos de ser lo más express, ¿sí? En las preguntas. Vamos, Victoria, Tania y Ingrid. Esto va a ser como un ping-pong, ¿no? Tratemos de hacerlo así, para respetar los tiempos, sobre todo. Hola, bueno, primero que nada, muchísimas gracias por
Se corta. Estuvo muy, muy bien. Y después, una cosa que a mí me da como un poco... Creo que te estamos perdiendo, alienación, Victoria. no haya... Victoria, me parece... Por ejemplo, yo... Victoria, pero no te estamos escuchando bien. Fede, ¿vos la escuchás bien a Victoria? No, no la escucho bien. Victoria, a ver si podés conseguir un poquito mejor de señal, porque se escuchó todo cortado. Ahí se escucha mejor. Escrito. A ver ahora. No, te perdemos. Victoria, si querés redactarlo. ¿Ahí se escucha mejor? A ver ahora, vamos. Perdón. No, decía que a mí me da la expresión o la combinación que vivimos y la falta de bases científicas. No, te perdemos, Victoria. No, te perdemos. Hagamos una cosa. Vamos con Tania. Victoria, escribila por el chat. Vamos, Victoria, por el chat, mientras vamos con Tania. Hola, buenas tardes, ¿se escucha? Sí. Sí, perfecto, Tania. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por la charla muy interesante. Quería hacer dos preguntas. Una, quizás sean medio básicas, pero es algo que me quedó en la mente. Una, en un momento mencionaste este tema cuando estabas hablando de, digamos, de los periódicos que estaban volviéndose digitales y demás. ¿Podría ser, digamos, una táctica para llegar más a la sociedad en cuanto a aquellas personas, digamos, que no están tan, entre comillas, evolucionadas, por así decir, con la tecnología y demás, dejar estos formatos en papel y también como avanzar hacia lo tecnológico? Esa es una de las preguntas. Y la otra que tenía es sobre el tema de esto que hablaste de la fake news. Yo lo veo bastante relacionado también con las teorías de conspiración que tienen que ver un poco con los sesgos que mencionabas. Quería saber si hay algunos pasos o algunos tips, por así decir, para saber cómo diferenciar el tema de la fake news, cómo saber si una fuente es apropiada para sacar algún tipo de información o algo de eso. Esas serían mis preguntas. A ver, la primera es que es abrumador. Es decir, hoy el impacto de las redes sociales y de la tecnología digital en el mundo es tan abrumador que los segmentos que vayan quedando, es decir, se está produciendo un fenómeno que es el fenómeno que se produjo en el diario La Prensa hace muchos años, ¿no? Yo decía que es el primer medio que ve morir a sus propios lectores, ¿no? Es decir, claro, quedó tan subsumido a un grupo social muy determinado que cuando se iban poniendo más viejos, iban muriendo y el diario que perdía lectores. Yo creo que hoy lo que tenemos es eso, es decir, vos pensás la generación silenciosa y una parte de la generación de baby boomers, los que hoy tienen más de 60 años, son los únicos que todavía leen algo en papel. Más allá de alguna revista que podemos leer cada tanto. El resto de las generaciones ya no leen nada en papel de información. Entonces, sí, van a perdurar los diarios que tenemos hoy en papel, lentamente porque además es costosísimo el papel, por otra parte, y además el papel tiene una cuestión ecológica que para los más jóvenes es mucho más importante. Es decir, suponele el papel, la tinta, la producción, es decir, tiene un componente antiecológico, con lo cual, desgraciadamente, para los que nos gusta leer el diario en papel, o nos gustaba, yo lo leo solo el domingo, ¿no? Y simplemente porque soy nostálgico, qué sé yo, para joder, ¿no? Con respecto a los sesgos, bueno, yo creo que ahí lo que hay que buscar hoy es la fuente. Constantemente cuando vos recibís una red social o un meme, digamos, una información, a veces puede estar transformada en un meme o en un video, tenés que buscar la fuente. Yo siempre le digo, lo primero es buscar la fuente. ¿Quién es la fuente? ¿De dónde viene? ¿De dónde está? Cuando se dan datos, ¿de dónde están esos datos?
Después hay algunas organizaciones que se dedican a desmitificar la fake news, ¿no? Entonces también se puede fijarse un poco en eso. Pero yo digo, básicamente la fuente. Y después fijarte algún medio más tradicional de comunicación y ver si ese medio se hace eco de la información. Está bien, me vas a decir, bueno, pero todos los medios en el fondo responden a alguna ideología. Bueno, ok, pero si ves que esa información era muy importante, el otro día alguien me dijo, mirá, se está yendo, lo habrán visto porque es una de las fake news de esta semana, viste que esta semana, la fake news es, se va a una de las 3 grandes empresas de telefonía celular de la Argentina, porque el gobierno le va a regalar teléfonos gratis a todo el mundo y va a obligar a... Y vos decís, a ver, ¿de dónde es la fuente? Un tipo que está dentro de un auto en una ciudad supuestamente de la provincia de Neuquén. Y ya te dicen medio raro, ¿cómo ese hombre va a tener más información que lo que están en otro lugar? En segundo lugar, ¿algún medio se hizo eco de eso? Y vos decís, no. Entonces decís, y claramente es una fake news. Es decir, también tenés que buscar un poco la lógica. Lo que pasa es que eso ya es más difícil, porque eso es más difícil porque a veces la lógica, ¿no? Como vos decís, las teorías conspirativas están... Si vos lees un tipo que te dice Bill Gates tiene intereses en un laboratorio y ese laboratorio se cruza con otro laboratorio y después de dar 10 pasos llegás a China y entonces decís, y medio raro, muchacho. Es como que nos van a inocular, una señora mayor, ¿viste? Porque generalmente nos van a inocular con la vacuna un chip para controlarnos. Y yo digo, señora, la están controlando con el teléfono celular, que es mucho más barato, mucho más económico y además lo paga usted. Digo, entonces, es usar un poco el sentido común. Lo que pasa es, claro, el problema es que cuando perdés los parámetros, ¿no? Entonces el sentido común se pierde. Supongo que es la misma dificultad que tenía. Yo creo que la gran metáfora del siglo XX, del siglo XXI, la encontré hace poco en una conferencia que di hace un año atrás. Es el Quijote. El Quijote es un hombre enfermo de infodemia, de relatos fantásticos, y entonces termina entendiendo la realidad desde su marco de referencia, que eran los relatos fantásticos, que en el fondo son fake news. Entonces, cuando vos tenés tantas fake news, podés creer que los molinos de viento son gigantes y que Dulcinea es una princesa. ¿Por qué? Y bueno, porque en el fondo es la teoría de la agenda setting, pero llevada a la aberración, ¿no? El mundo exterior es tan complejo, decía Walter Lippmann, en el primer libro que se escribió sobre opinión pública, 1922, fíjate qué increíble. Walter Lippmann dice, el mundo exterior es tan complejo para entender que entonces nosotros lo construimos a partir de lo que nos dicen los medios, ¿no? El primer capítulo de ese libro maravilloso se llama The World Outside and the Pictures in Our Head, ¿no? El mundo exterior y las imágenes en nuestra cabeza, ¿no? Y en el fondo es lo mismo. Bueno, si uno va más atrás todavía podría encontrar la caverna de Platón, que es la metáfora que utiliza Walter Lippmann para explicar esto. Es decir, Platón ya lo había dicho en la metáfora de la caverna, o la alegoría de la caverna, en el fondo, cambia, ¿no?, las sombras y pone las redes sociales y es lo mismo. El mundo lo terminamos... Entonces, claro, ese es el problema. Yo entiendo muchas veces a los más jóvenes que creen en teorías conspirativas, decir, bueno, pero ¿cómo saco esto? ¿Cómo podés llegar a creer que la Tierra es plana? Bueno, si yo me muevo en un grupo donde toda la información que recibimos dice que la Tierra es plana y argumentamos todo que la Tierra es plana, entonces te voy a hacer, ¿sabes qué? Dentro de 2 semanas yo vengo acá y le digo, muchachos, ¿saben que la Tierra es plana? Y ustedes me van a decir, sí, tenés razón, profesor. ¿Cómo nos han engañado? Ese es el lado oscuro también que yo hablaba, ¿no? La dificultad, ¿no? Hay un punto, Fede, ahí que también digo en esto de las fake news, es muy complejo poder, uno tiene que hacer un ejercicio en poder identificar cuáles son fake news cuando esas fake news están alineadas al pensamiento propio. Digo, por ahí uno no se cuestiona algunas fake news, porque te hacen sentido, porque están alineadas a tu concepción política, ideológica. Estoy a punto de contar algo absolutamente políticamente incorrecto, ya lo sé, Tengo pero miedo. igual lo voy a decir. No, a ver, nosotros terminamos creyendo que había un tesoro escondido en un cofre en la Patagonia Argentina, muchachos.
Y ese para mí es el ejemplo más claro de una fake news que responde a tu propio sesgo ideológico. ¿Por qué digo esto? Porque cualquiera que vio alguna película de mafia sabe que jamás nadie escondería el dinero así, sino que lo transformaría quizás en diamantes o en bitcoins, digamos, mucho más sencillo. Y además lo podés recuperar en cualquier momento. Ahora, ¿de dónde sale esa fake news? Sale de un relato maravilloso, que es el relato de los piratas. Es Stevenson, es la isla del tesoro. Es decir, está en nuestra infancia, está en nuestro inconsciente colectivo. Por lo tanto, se hace creíble que alguien esconda un tesoro, ¿no?, en un cofre, en un lugar secreto, con una cruz arriba, ¿no? 4 pasos para la derecha, 5 para la derecha, una botella de ron y encontramos el tesoro. Entonces vos decís, el que construyó ese relato es un tipo que sabe cómo funciona la mente de la opinión pública hoy, que termina sesgándose, ¿entendés? Termina sesgándose. Entonces, es lo que vos decías, Alejandro, el problema es que cuando coincide con tu propio grupo y coincide con ese sesgo ideológico de que vos tenés, entonces, claro, se hace tremendamente creíble y lo que decíamos, esa metáfora que usaba mucho Bernays, ¿no?, la cristalización de la opinión pública, ¿no? Ese soluto en el solvente se cristaliza y cae en el fondo del vaso y entonces ahí ya tenemos un problema. Porque ustedes saben que en fisicoquímica hacer el proceso inverso implica utilizar energía que no está en ese vaso. Entonces el proceso es mucho más complejo. Yo creo que ese es uno de los temas, qué sé yo, muy complejo, porque no es Argentina, no es Sudamérica, eso está pasando hoy en Europa, eso está pasando en Estados Unidos, eso está pasando en todos los países del mundo, y entonces ya no es un problema netamente nuestro de que los argentinos somos tal o cual o aquello o otro, es un problema global. Y claramente en estos momentos de grandes incertidumbres muchas veces quienes sacan mayor partido no son los mejores, ¿no? La historia del siglo XX nos lo demuestra. No se vayan mucho más atrás. Miren la historia del siglo XX y en las grandes crisis del siglo XX generalmente sacan partido los que no son, ¿no?, los Darth Vader, ¿no?, del siglo XX. Entonces, eso también me preocupa. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tratar de que la gente piense. Tenemos que tratar, ¿cómo hacemos para que piense si no lee? Bueno, busquemos la manera de que piensen sin leer, ¿no? Eso es lo que yo decía. No es que yo te digo que es maravilloso no leer, yo lo que te digo es, si nadie lee, hagámoslos pensar sin leer, ¿no? Porque tienen que pensar, ¿no? Tienen que reflexionar sobre lo que está pasando. El desafío está ahí. Bueno, si bien Pau tenía una pregunta, y Victoria también, Ingrid también. Bueno, a ver, yo la pregunta de Pau la leí por el chat, Pau Cabral. Me parece interesante. Si Pau, si vos me das el ok para no demorarlo a Federico mucho más, la podemos ver el próximo encuentro, porque tiene que ver con comunicación interna y externa. Paola trabaja en el Garraham y tenía una consulta que tiene que ver con el vínculo entre comunicación interna y externa. Pau, si me das el ok, lo vemos en agosto, tenemos un nuevo encuentro. Ingrid, vos habías levantado la mano y la bajaste un par de veces. No sé si tenés la pregunta ahí a mano. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, buenas noches a todos. Puntualmente es un problema de conexión que se me sube y cae la conexión, entonces por eso capaz subí y bajaba la mano. Bien. Bueno, Federico, ha sido un placer escucharte y continuar aprendiendo un poco más todavía. La verdad que estuvo sumamente interesante. Mi consulta era puntualmente si consideras que el factor económico hoy en día afecta al final la objetividad de la información. ¿En qué sentido? Que cada vez más el público tiene que tener una mayor cantidad de suscripciones a medios, en redes sociales cada vez tienen que pagar más. A su vez, las organizaciones, si no tienen una pauta publicitaria, no necesariamente están en la ola de la conversación o realmente los medios no levantan esas notas. Entonces, digamos como que la información que uno termina recibiendo al final del día pareciera ser como pago. Entonces, ¿cómo consideras básicamente eso? ¿Cómo lo ves? A ver, ahí hay dos, depende de qué lado de la mesa nos sentemos, ¿no? Sí. Claramente el tema económico es un tema acuciante, más en la Argentina, donde tenemos 50% de la población en la línea de pobreza, con lo cual es un problema.
la tecnología hoy trata de abaratarse lo más posible para generar la masividad. Entonces, yo te diría, de ese lado de la mesa, yo lo que veo es que cada vez el acceso es mayor, salvando las distancias de la Argentina, que está pasando un momento de crisis económica importante. Del otro lado de la mesa pasa lo de siempre. A ver, lo que hicimos fue agrandar el círculo, ¿no? En el siglo XX el círculo era muy estrecho. Vos, para poder llegar a un diario, a un canal de televisión o incluso a una radio, tenías que hacer una inversión publicitaria muy grande. Por lo tanto, muy pocos podían acceder a esa torta publicitaria. Hoy lo que hiciste es ampliaste la torta es mucho más grande. Igualmente, para subirte a esa torta necesitas inversión. La gratuidad de los medios sociales es falsa, no son, o sea, son gratis y no son gratis. Yo te diría no son gratis, ¿no? ¿Por qué? Porque el usuario lo que me da es sus datos. O sea, vos pagás dándome tus datos. Si vos no me das tus datos, no entrás. Esto es así. ¿Vos querés jugar? Bueno, decime quién sos, qué comés, qué te gusta, y entonces yo te dejo entrar a jugar. Pues sí, bueno, pero eso no me cuesta nada. Desde el punto de vista monetario no, desde el punto de vista cualitativo obviamente que sí. Yo lo que veo es que ampliamos la torta, entonces eso también es importante entenderlo. O sea, hay muchas más empresas, muchas más organizaciones. Vos pensás, las organizaciones sociales no podrían tener el éxito que tienen hoy en muchas causas. Hablábamos hace un rato de Santiago Maratea, por ejemplo, pero te podría nombrar un montón de organizaciones sociales que saben utilizar esto. La AMIA, si usted quiere un ejemplo que a mí me encanta, es el ejemplo de la AMIA. Ahí tenés un ejemplo interesantísimo, la Fundación Huésped. Es decir, tenés un montón, digo, para tomar las argentinas y no irme a Greenpeace, que todo el mundo, digo, ahí tenés organizaciones sociales que saben manejar muy bien esta manera de subirse a las redes y de poder trabajar, que antes hubiera sido mucho más complejo. También tenemos los 8.000, ¿no? Los 6.000 impactos, 8.000 ya lo subí, los 6.000 impactos publicitarios que también hacen que, si bien podés subir, también tenés una mayor competencia, claramente, porque ahora somos muchos más los que podemos subir. Pero yo, por ejemplo, lo veo en mi caso, yo soy microinfluencer, no mucho más que eso, pero yo tengo más de 7.000 seguidores en LinkedIn. Y yo te puedo asegurar que yo, para vender 7.000 libros académicos, me la tengo que remar en un mar de dulce leche. O sea, y yo pongo un pequeño comentario y de pronto no te leen todos, pero tenés un reach de 3.500 personas. Y yo digo, wow, 3.500 personas es más grande, es todo creo que si estuviéramos en el Teatro Colón, queda alguno afuera, mira. Entonces, ponelo en ese lado también. Puedes decir, bueno, no, profe, pero yo tengo 1.000 seguidores. A ver, 1.000 seguidores es un teatro lleno de gente mirándote. Es decir, y antes, ¿cómo hacías para llegar ahí? O sea, tiene también su ventaja. Podemos llegar, podemos alcanzar. Por supuesto que no vas a llegar a ser, o por ahí sí. Yo no aspiro a ser un influencer de tener 200.000 seguidores, pero ya es una gran ventaja, ¿no? O sea, hay cosas, por ejemplo, yo mis libros los liberé todos, los que pude, y los subí a una plataforma, y tengo mi editorial gratuita, y la gente... Bueno, eso antes yo no lo podría haber hecho. Entonces, tiene algunas cosas positivas, hay que saber utilizarlas en el buen sentido, ¿no? Claramente lo que vos decís es, el que más recursos económicos tiene, por supuesto tiene más alcance, y eso es así. Sí, puntualmente me había generado mucho impacto al ver su presentación. Puntualmente Infobae era el que mayor audiencia tenía, y uno dice cómo Clarín y La Nación se quedan a segundo o tercer lugar. Y cuando me pongo a pensar, son los dos medios que tienen suscripción, por eso también iba a formular mi pregunta. O sea, exacto. Si ahí estaba la respuesta, ¿era solamente una cuestión económica o el diseño del medio? Bueno, ahí hay un diseño del medio. Hay un gran misterio en el mundo digital argentino y latinoamericano, te diría, es cómo se financia Infobae, que no lo sabemos. De alguna manera lo tiro así, sin mucho más, pero no sabemos cómo se financia, que es un gran misterio, por eso no tiene suscriptores y por eso sigue creciendo, creciendo y creciendo, y es un fenómeno.
Daniel Haddad sabe mucho de medios y es un tipo muy inteligente y tiene una gran experiencia. Y cuando él largó todo para dedicarse a Infobae, todos pensamos que iba a fracasar y sin embargo se transformó en uno de los medios más influyentes de toda Latinoamérica, ¿no? Bueno, perfecto. Bueno, Gracias, Federico, Roberto. hacemos un alto acá. Nos vamos a volver a encontrar por allá por agosto. Después les voy a estar enviando las comunicaciones y la invitación. Pero bueno, desde ya agradecerte enormemente el espacio. Agradecer a los participantes, se ha sumado un buen número. Veo que todos han ido saludando en el chat y agradeciéndote por los contenidos, los espacios. Y bueno, para mí un placer contar con vos en estos espacios, poder brindarle a docentes y alumnos esta oportunidad. Y bueno, nos vamos a estar viendo de nuevo en agosto. Gracias a todos y a todas por estar, la verdad que la pasé muy bien. Y gracias Buenísimo. a Ale de vuelta por la invitación. No, por favor. Bueno, muchísimas gracias a todos. Fede, gracias por estos minutitos de más. Gracias. Muchas Bueno.